Hoy en Literatura para Oír, diversos lectores nos muestran sus testimonios en ese juego peligroso y delicioso que es leer. Y comenzamos con la argentina Leila Guerriero, quien se ha convertido en una de las más destacadas periodistas de su país. Aquí sus confesiones de lectora. Piensa esto. Piensa que lo primero que supo acerca de los libros fue, allá en la infancia, que así como había baños para niñas y baños para niños, había libros para niñas, Mujercitas, y libros para niños, Colmillo Blanco, El Faro del Fin del Mundo, que eran precisamente los libros que ella leía y que despertaban en los adultos una mirada de caritativa sospecha, como si leer libros sobre fareros y hombres en tierras de lobos pudiera convertirla a ella en farero, en hombre, en lobo. Piensa eso la mujer en el vagón del metro mientras intenta ocultar la portada del libro que lleva sobre la falda. El libro es de una autora respetable, Melissa Bank, pero tiene un título sospechoso: Manual de caza y pesca para chicas. Y la mujer no quiere que nadie crea que ella es lo que ese título podría sugerir. Una mujer en busca de marido siguiendo para eso las indicaciones de un tomo de autoayuda. En la infancia, piensa, era más fácil. Había libros para niños y libros para niñas, y el que leía mucho podía parecer un poco raro, pero la lectura no era, además de un placer, especulación, carné de club, señal de pertenencia. Todo lector es dueño de un lenguaje encriptado que delinea las fronteras de su reino. En ocasiones ese lenguaje es fácil de entender y las fronteras del reino casi obvias. No es lo mismo decir Paulo Coelho que Mario Levrero, Sidney Shelton que John Banville, la fortaleza digital que Yo el Supremo, Isabel Allende que Grace Paley. Pero en ocasiones el lenguaje se pone muy sutil y entonces tampoco es lo mismo decir El Palacio de la Luna de Paul Auster que El Libro de las Ilusiones de Paul Auster, ni decir Coetzee que Sándor Márai, ni decir Pedro Páramo que 100 años de soledad. La mujer del vagón tiene su propio lenguaje encriptado, pero se pregunta si será o no un prejuicio pensar que no hay excepciones a la regla, que dice que nada bueno puede esperarse de quien responda Juan Salvador Gaviota a la pregunta ¿cuál es tu libro favorito? Alguien parece interesante. De pronto dice, ¿leíste el Código Da Vinci? Alguien parece interesante. De pronto dice, estoy descubriendo a un autor buenísimo. Se llama Paul Auster. ¿Lo conoces? Alguien se asombra. ¿Hermann Broch? ¿No será Brecht? Alguien tiene una enorme biblioteca de libros fabulosos y se nota enormemente que jamás ha tocado uno solo de todos esos libros fabulosos. Alguien en medio de una reunión banal siente de pronto necesidad de declamar «No soy de aquí», «No pertenezco» y contrabandea nombres como George Perec, Stefan Zweig, Yasunari Kawabata y tuerce la boca con desprecio cuando alguien dice Murakami. Alguien deja sobre la mesa de la sala, simulando una pila casual, una novela de Bolaño, un cómic de Art Spiegelman, 2 ejemplares del New Yorker, un libro de fotos de Diane Arbus. Alguien responde a la pregunta por su libro favorito, El cazador oculto. Alguien piensa que es una respuesta obvia, un típico título de principiante. Alguien responde a la pregunta por su libro favorito, El país de las sombras largas, y alguien piensa, Ada o El ardor, pero no dice nada y sonríe y siente que está bien, que no le importa. Alguien en tierra, Tapia, esconde sus libros para salvarlos de la perdición, del fuego. La mujer ahora se pregunta en qué momento los libros se transforman en banderas, en declaraciones de principios. Libros, instrucciones de uso. Declarar en público que no se ha leído el Ulises y mucho menos En busca del tiempo perdido, eso que
Era antes inconfesable, ahora se lleva mucho, porque habla a las claras de alguien que ha leído tanto que puede declamar esa ignorancia sin ser tildado de bestia. No decir nunca nada malo sobre La conjura de los necios de John Kennedy Toole. La misma regla es válida para cualquier título de Hunter Thompson, si se está en compañía de periodistas jóvenes. Evitar las siguientes discusiones por peligrosas, por parejas queridas o amigos entrañables, a favor o en contra del American Psycho de Bret Easton Ellis, a favor o en contra de las correcciones de Jonathan Franzen, a favor o en contra de las benévolas de Jonathan Little. Mencionar en cualquier reunión al menos una vez a Berger, a Sebald, a Pessoa. Decir, cuando se tenga ocasión, que Sándor Márai es aburrido. Decir, con la vista perdida en el fondo de un vaso, que Truman Capote era manipulador. Decir con un suspiro que las novelas de Cortázar envejecieron mal, pero que en cambio, sus cuentos. La mujer se pregunta por qué todos los fotógrafos argentinos parecen haber leído Zen en el arte del tiro con arco, del alemán Eugen Herrigel. Todos los arquitectos chilenos a Rimbaud. Todos los músicos latinos a Castaneda. Se pregunta de dónde vienen, en qué momento se aprenden esas reglas. Sea como fuere, esto sucede una y otra vez. La felicidad infantil de sumergirse en una conversación inesperada con un completo desconocido para descubrirse, horas después, y bajo toneladas hipercalóricas de ¿leíste a tal? Sí. ¿Y leíste a tal? Sí. ¿Y leíste a tal? Pensando que ese sí es el comienzo de una gran amistad. Y sea como fuere, esto sucede una y otra vez. La felicidad íntima de coincidir en Lorrie Moore, en Julio Ramón Ribeiro, en Roynton Mystery, en Scott Fitzgerald, en Los Siete Pilares y en toda su sabiduría, y entender una y otra vez que todos esos libros no son una lista arbitraria de amores y rechazos, una demostración de habilidades, de insidiosa bruma de un prejuicio, sino la contraseña que permite reconocer a otro habitante de una patria terca, en la que, de todos modos, nunca ha vivido mucha gente. Y quizás, piensa la mujer, por eso importa. Porque los libros son una forma de decir no me confundan. Esta soy yo. En estas cosas creo. Esta es mi patria. Enrique Serna es un narrador y ensayista mexicano que también nos regala sus secretos como lector. Lecturas anticonceptivas. El lector común cree que la literatura puede ayudarle a entender mejor el mundo en que vive, las épocas de la historia en que hubiera querido vivir, los misterios del amor, las tortuosas leyes del trato social, los pantanos de la política y los vericuetos infinitos de la condición humana. En resumen, el lector común todavía cree que los libros le pueden decir algo interesante sobre la vida. El lector erudito ya no busca iluminaciones y solo aprecia en una obra su andamiaje intertextual, es decir, su relación con otras obras y autores tanto del pasado como del futuro. Cuanto más lee, más afina su apreciación literaria, pero esa virtud engendra un vicio: el incesante cotejo de lecturas que nos remite de un libro a otro, de un título prestigioso a otro más raro y sofisticado aún, sin tomar en cuenta que la literatura pierde sustancia y valor cuando el hombre de letras pretende sustituir los hallazgos de la intuición por un laberinto bibliográfico. La mejor literatura busca persuadir, convencer o asombrar. La mala erudición solo sabe imponer su autoridad a la fuerza. Y a veces lo consigue, pues entre el lector común y el erudito hay una especie intermedia, el lector snob, que al toparse con un libro raro o difícil acude al juicio de los entendidos para saber si eso debe gustarle. Pero la cultura enciclopédica y el apego a los modelos prestigiosos también perjudican a los escritores cuando la saturación de ideas ajenas inhibe las propias. Las grandes figuras del Renacimiento italiano, Petrarca y Boccaccio,
asimilaron creativamente la herencia greco-latina con una originalidad que los apartaba de sus modelos. No querían construir una nueva preceptiva sobre las ruinas de la antigua, sino emprender vuelos más altos con el impulso liberador de los visionarios. Pero la mayoría de los humanistas, anclados en los hábitos mentales de la escolástica, creían que los clásicos griegos y latinos eran insuperables y, por lo tanto, el mérito literario consistía en repetir sus hallazgos al pie de la letra. El historiador J. A. Simons describió los estragos causados por el culto a Cicerón entre los eruditos del Renacimiento. Cicerón había dicho que no había nada, por feo o vulgar que fuese, a lo que no pudiera prestar encanto a la retórica. Esta desdichada sentencia sedujo y descarrió a los italianos. No les preocupaba más que formar libros con frases tomadas de las tusculanas o las oraciones, seleccionar algunos temas manidos para desarrollarlos y hacer verdaderos alardes de palabrería. En esos torneos de erudición estéril destacó el latinista Pietro Bembo, uno de los intelectuales más influyentes de su tiempo, a quien Erasmo de Rotterdam llamaba simio ciceroniano. Otro insigne primate, el humanista Sperone Speroni, creyó haber hallado un método infalible para alcanzar la inmortalidad: memorizar y calcar a la perfección los versos de Petrarca y de Boccaccio, para que de este modo no saliese de mi pluma un solo vocablo, ni de mi caletre un solo pensamiento que no tuviese precedente en los sonetos o en las narraciones de tan preclaros ingenios. Por desgracia para Bembo, Speroni y demás precursores de Pierre Menard, a partir del romanticismo la originalidad se convirtió en el supremo valor literario, y sus proezas miméticas quedaron sepultadas en las bibliotecas de los claustros. La sobreestimación de lo nuevo en el arte y la literatura también puede conducir a extremos aberrantes, pero a pesar del terreno ganado por las vanguardias, en los círculos intelectuales contemporáneos, la preceptiva renacentista sigue teniendo importantes adeptos. De hecho, algunos narradores y poetas intentan avalar con argumentos de autoridad una moda que consiste en combinar citas de manera inusitada, o en escribir autobiografías que en realidad son crónicas de lecturas. Pitol y Vila Matas brillan en este género, con lo cual confirman la sentencia de Víctor Hugo: cuando la impotencia escribe, firma sabiduría. En el mejor de los casos, el lector de memorias librescas experimenta la satisfacción de pertenecer a una aristocracia cuando ha leído a los mismos autores comentados por el autor. Pero cualquier esbozo novelesco o autobiográfico coloca en primer plano la aventura existencial, aunque el autor quiera soterrarla, y, por lo tanto, la ausencia decepciona al lector, que busca en vano la vida escamoteada por los alardes de sabiduría. La intuición es la materia prima del talento, no las lecturas, y el lector común, en el fondo, es más exigente que el lector snob, pues aprecia por encima de todo la creatividad en estado puro o la reflexión lúcida sobre la experiencia vivida. No pretendo, por supuesto, que el escritor sea un demiurgo ignorante, porque la ignorancia tampoco fecunda el talento. Lo ideal sería olvidar las lecturas en el momento de escribir narrativa o poesía, como el recién nacido olvida el útero materno, para conservar de ellas las esencias fertilizantes. Quien de veras tiene algo que contar, no necesita invocar todo el tiempo una tradición literaria que de cualquier manera ya forma parte de nuestra sangre. Les estamos presentando en Literatura para Oír lectores y testimonios. Y ahora el lúcido intelectual norteamericano George Steiner, Premio Príncipe de Asturias, ofrece su testimonio. Una carta de amor a la lectura. El solo hecho de que usted se haya detenido a leer esta reseña confirma que pertenece, por más casual que eso sea, al universo del libro. Olvidamos que ese universo es muy reducido en términos de espacio,
de tiempo histórico, y olvidamos también que leer es un acto muy especializado. La inmensa mayoría de la humanidad ha pertenecido a culturas orales, al reino de la palabra hablada. Se trata de culturas mucho más antiguas que las culturas de la escritura y la lectura. Las definiciones contemporáneas de alfabetización básica siguen en debate, pero incluso en nuestros días, leer es una destreza que cientos de millones de personas conocen solo de modo muy elemental. La alfabetización de los países privilegiados de Occidente, desarrollados industrialmente, es solo exterior, engañosa. Muchísimos hombres y mujeres leen con intenciones estrictamente utilitarias y propósitos inmediatos. Es prácticamente infinita la variedad de hábitos que distinguen a un lector obsesivo que vive para leer, poseído por el libro, como diría Flaubert, de los miles de hombres y mujeres que simplemente descifran los titulares de la prensa o le echan una ojeada a los cómics. Muchos miles de años precedieron a la cultura del libro y quizá le sucederán muchos milenios. Hay inscripciones rituales, leyendas y pictografías que se remontan tal vez hasta el cuarto milenio antes de Cristo. Pero los medios que hicieron posible la lectura y el propio acto de leer, que solemos dar por sentados, aparecieron más bien tarde en la historia. Por ciertas alusiones en algunos libros de Platón, se colige que los griegos contaban con textos filosóficos en forma de rollos y que solían consultarlos cuando les fallaba la memoria. Los eruditos no se han puesto de acuerdo sobre cuántos hombres y mujeres de la antigua Grecia podían leer algo más que las inscripciones en los monumentos públicos o cuántos deseaban sinceramente poder leer otras cosas. La célebre anécdota de las confesiones, en la que San Agustín cita a Ambrosio de Milán, su maestro, entre los primeros hombres capaces de leer en silencio, sin mover los labios, admite hoy muchas dudas. Hay constancias indudables de que la lectura en silencio es anterior a esa época. Pero ¿cuántas personas dominaban esa destreza? Las voluminosas épicas de Homero se pudieron poner por escrito y al alcance de lectores privados hasta que el papiro debidamente tratado o suficientes pieles de animales para fabricar papel pergamino se volvieron técnica y económicamente accesibles. Para numerosas comunidades y en muchas lenguas, un texto escrito siguió siendo lo que con precisión denota la palabra litografía, letras esculpidas en roca o talladas en piedra. Fue hasta la Alejandría helenística y su célebre biblioteca que el libro cobró la vida que nosotros le conocemos y se desplegó por fin en la conciencia occidental. Es difícil saber si el libro sobrevivirá y por cuánto tiempo, pero esa pregunta es absolutamente fascinante. Y son precisamente las incertidumbres que rodean al formato clásico del libro las que han dado pie, en las últimas décadas, a un muy vivo interés académico en la historia de la lectura. El estudio sistemático del crecimiento de las bibliotecas privadas y públicas, de la imprenta y de los libreros, de la censura y de la economía de la literatura, ha fundado extensos conocimientos y reveladores hallazgos, sobre todo en Francia, donde hay vastos archivos. Conocemos hoy mucho mejor que en ningún otro momento de la historia los pormenores de cómo se fijaron por escrito y cómo se leyeron ciertos textos en la antigua Grecia y en Roma, en el París medieval, en la Venecia del Renacimiento y en los centros intelectuales de la Ilustración. La afortunada coincidencia en la era victoriana entre excelencia histórico-literaria, Dickens, Carlyle, Macaulay y libros más vendidos, el papel seminal de las imprentas pequeñas y semiprivadas en los movimientos modernistas, el fenómeno del samizdat o la distribución clandestina de obras prohibidas bajo el antiguo régimen y el despotismo soviético, la historia fulminante del libro de bolsillo, son todos, en fin, acontecimientos culturales rigurosamente investigados. Los especialistas en historia social y en estudios de género dirigen actualmente su atención hacia cuestiones tan elusivas como la accesibilidad de los libros a las mujeres de, digamos, la Edad Media o del siglo XVII. La investigación de los hábitos de lectura de los niños y de las ilustraciones de los libros ha abierto nuevos y fértiles campos de estudio. Como lo expresó el enigmático autor del Eclesiastés, el componer libros es cosa sin fin. Ahora disponemos de una historia de la lectura de Alberto Manguel. Manguel pertenece solo de modo marginal a esta tribu de mandarines. Es un bibliófilo apasionado,
un coleccionista, un conocedor de la imaginación literaria. Es también un antólogo, políglota y traductor cuyo origen bonaerense lo relaciona adrede con la lectura libresca y universal de Borges. Manguel respira en su ambiente en las librerías de Londres y de París, pero sigue siendo, en el sentido etimológico y en el mejor sentido de la palabra, un aficionado, un amante más que un especialista o un técnico experto. Su ritmo es pausado y caprichoso. Curiosea con apasionamiento fuentes y motivos. Las ilustraciones que acompañan a esta historia de la lectura han sido elegidas pensando en sorprender y pensando en agradar. Incluso cuando levanta el inventario de conocimientos recién adquiridos, la errancia de Manguel conserva la gracia más bien rara, el toque absolutamente personal y el sabor a menudo autobiográfico de las abundantes memorias de coleccionistas de libros de fin de siglo. Kipling, Stevenson o Henry James son para Manguel, como lo fueron también para Borges, presencias familiares y cómplices de ese vicio impune, como definió a la lectura Valéry Larbaud, otro bibliómano y traductor de excepcional finura. Los capítulos se suceden uno tras otro como en un apacible laberinto. El lector pasa de sentencias más bien vagas sobre la universalidad social de la lectura, un axioma que se sostiene a condición de otorgarle a la lectura una connotación un tanto cuanto informe, a las disquisiciones de un intruso sobre la psicología o la neurofisiología del acto de leer con el ojo y con el cerebro. Luego de una reflexión sobre la lectura en silencio, viene una sección sobre las artes de la memoria y sobre la capacidad de los libros para preservar, más notablemente, si les encomendamos una remembranza exacta, todo aquello que sin ello se perdería en el olvido. El capítulo sobre el aprendizaje de la lectura contiene también anécdotas iluminadoras, sobre todo en lo que se refiere a las diferencias entre niños y niñas en las sociedades premodernas. Me pareció muy perturbadora la fotografía de Helen Keller, sentada junto a la ventana mientras lee con las yemas de los dedos un ejemplar en braille. Una digresión sobre las lecturas de infancia de Kafka nos acerca a las fascinantes interacciones entre imagen y texto, a la lectura de las imágenes de los vitrales por iletrados medievales incapaces de descifrar la escritura de las Sagradas Escrituras. En nuestros días, las revistas de tiras cómicas, la televisión, los anuncios publicitarios dirigidos a las masas nos han devuelto a este semi- o icónico analfabetismo. Después de varias divagaciones, imágenes de sus lecturas de Whitman, de Proust, de Colette, Alberto Manguel vuelve atrás. Regresa a los rollos de papiro y a la fundación de las grandes bibliotecas del mundo helénico. La biblioteca de Alejandría tenía fama de contener casi 500,000 de rollos. Otros 40,000 rollos se conservaban en un pabellón adjunto al templo de Serafis. Del fértil cieno del Nilo provenía la consecuente fauna de bibliotecarios, gramáticos, editores, reseñistas de libros. Una breve meditación sobre el robo de libros es a la vez vívida y triste. Una sola cita vale el precio de entrada. Proviene de la biblioteca del monasterio de San Pedro en Barcelona. Aquel que roba a su propietario un libro, o lo pide prestado y no se lo devuelve, permite que el libro se le convierta en serpiente en la mano y que se le desgarre. Permite que lo ataque la parálisis y que se marchiten todos sus miembros. Permite que languidezca de dolor, suplicando piedad a gritos, y que no cese su agonía hasta que se apaguen sus murmullos. Permite a la polilla roerle las entrañas en memoria de los gusanos que no comieron. Y, cuando reciba por fin su condena final, permite que se consuma en las llamas del infierno por toda la eternidad. Imagino que al terminar de leer, las víctimas de semejante saqueo susurran: Amén. Una disquisición totalmente fuera de lugar sobre Rilke como traductor sirve para introducir las lecturas prohibidas, y un epílogo sobre el tema siempre abierto, por fortuna inagotable, de la naturaleza de los libros. El espíritu vaga eternamente por la biblioteca de Babel de Borges, cuyos infinitos laberintos alojan todos los libros posibles, incluidos los libros perdidos, los libros que vendrán y los libros que no se escribirán jamás.
porque la vida humana es también, y de modo enfático, el libro de la vida. Mangel es una generosa compañía, de modo que sería grosero detenerse en diversas inexactitudes. Lo que perturba es su desenfadada inconsciencia o su indiferencia ante los desafíos que representa su tema. Quizá no ha habido un maestro más ilustre del lenguaje que Platón, cuya crítica de la lectura no ha perdido nada de su peso desalentador. Los libros llevan al deterioro de la memoria humana, que es la mina de conocimientos de nuestro ser y la fuente del conocimiento y de la imaginación creadora. Por escrito, el discurso impreso adquiere una autoridad completamente ilegítima. Inevitablemente, por su sola disposición tiende a preservar verdades inamovibles, comprobadas, cuando dilucidar verdades de esa naturaleza debiera ser, en todo momento, un proceso dinámico, provisional, en constante rectificación. Lo peor de todo, el libro no se expone a una respuesta inmediata al cuestionamiento como sucede con un interlocutor oral en un diálogo en vivo. El lector no le puede responder al autor y aprovechar su cercanía para pedir una aclaración. Para Wordsworth, el ímpetu de un bosque en primavera era más valioso que el conocimiento adquirido en la fábrica parasitaria del aprendizaje libresco entre el polvo de la biblioteca. Todavía más radicales, los herederos del anarquismo fundamentalista de Tolstoy sostuvieron que la obra completa de Shakespeare o de Pushkin era de mucho menor beneficio para hombres y mujeres que un buen par de zapatos. Los incendiarios de libros, los teóricos por lo menos, no han sido siempre bandoleros totalitarios. Y sin embargo, hay un punto de vista antagónico que exige ser refutado una y otra vez. ¿Tiene futuro la cultura del libro tal y como la conocemos? La revolución de Gutenberg aceleró la producción de textos escritos, los volvió más baratos y los multiplicó hasta el infinito. Pero no transformó esencialmente la naturaleza de las relaciones entre escritor, lector y libro. De otra parte, la revolución electrónica actualmente en marcha va a generar mutaciones en todos y cada uno de los aspectos de la escritura y de la lectura, en la propia estructura del significado. El CD-ROM, Internet, la miniaturización en microchips de bibliotecas enteras, el acceso instantáneo a vastas bibliografías, las facilidades hasta ahora incalculables que ofrece la realidad virtual, están dirigidos a atenuar el impacto del tipo móvil. Hasta un modesto procesador de palabras permite la recomposición de cualquier texto o el montaje de una serie cualquiera de textos que se pueden a su vez superponer, entrelazar y cruzar a voluntad. En nuestros días es posible escribir un libro, editarlo y producirlo desde casa a través de Internet. Los fundamentos de la relación entre texto e imagen se han modificado por completo. La concepción del planeta como un libro viviente, como un particular depósito de información, archivo, diversión, argumento retórico, cada dominio específico interrelacionado con todos los demás vía sinapsis electrónica de reconocimiento, clasificación y traducción, como en el cerebro humano, ha dejado de ser una mera fantasía de la ciencia ficción. En gran medida, ya no se disfruta de las condiciones socioeconómicas que rodeaban el acto clásico de leer. Erasmo, Montaigne, Jefferson en sus bibliotecas privadas, o se dispone de esas facilidades únicamente en el mundo artificial de la academia. El silencio, las artes de la concentración y de la memorización, el lujo del tiempo del que depende la elevada lectura, han desaparecido casi por completo. Los libros de bolsillo no forman bibliotecas. Con todo, incluso estas degradaciones, unidas a la crisis de la enseñanza de las humanidades y los idiomas antiguos que contribuyeron a la alfabetización occidental, resultan puntos menos que insignificantes comparados con el mundo feliz de la electrónica. Podría ser que estamos ya en presencia de los primeros síntomas de estas transmutaciones en la práctica real de la literatura. Formas con raíces profundas en la oralidad, como la poesía y el teatro, conservan una asombrosa vitalidad. La novela tradicional, con su confianza esencial en la palabra escrita, en la lectura en silencio, en un sentido de clase media de narrativa racional y resolución, como en la música tonal, ha decaído, hasta cierto punto, en un convencionalismo empaquetado. No se trata únicamente, como proclama el posmodernismo, del fin de las grandes narraciones,
sino de un cambio radical en los medios a través de los cuales se contaban y se asimilaban esas narraciones. Por supuesto que se siguen produciendo y publicando libros en grandes cantidades. Los manuscritos copiados e ilustrados a mano se siguieron multiplicando mucho tiempo después de Gutenberg. Es muy difícil descifrar los períodos de transición, pero también son intensamente estimulantes. Creo intuir impactos sísmicos localizados en lo más profundo que afectan nuestras percepciones culturales del tiempo, de la muerte individual. Esas convulsiones van a poner en tela de juicio las pretensiones de la literatura, del pensamiento escrito, de la fama individual, de la trascendencia para toda la eternidad. Milton solía decir que un libro debía ser la sangre vital de un espíritu maestro, life blood of a master spirit. Sin lugar a dudas, este preciado licor seguirá fluyendo, pero tal vez por cauces y tubos de ensayo completamente diferentes. Las niñas y los niños que desde los tableros de sus computadoras descubren o hacen por accidente hallazgos en lógica, en fractales, quizá no provienen de la lectura ni de la escritura en un sentido libresco. ¿Son iletrados esos niños? Hoy en Literatura para Oír les hemos presentado Lectores y Testimonios. Textos de la argentina Leila Guerriero, el mexicano Enrique Serna y el lúcido intelectual norteamericano George Steiner.